Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy lo que vamos a ver es el modelo de entidad-relación o modelo relacional, como le llaman algunos. Y durante la clase voy a explicar los conceptos que son necesarios que entiendan para poder resolver el práctico y también algunos tips que van a ser útiles. Bueno, empecemos. En la clase de hoy vamos a ver los siguientes temas. Primero voy a explicar un poco, muy a grandes rasgos, lo que es el desarrollo en capas. Así ustedes tienen una idea de dónde se encuentran en todo el modelo, en todo el proceso de desarrollo. Después ya vamos a explicar con los que son los conceptos en sí que son necesarios para resolver el práctico. Cómo identificar las tablas, cómo identificar las relaciones, cómo definir los campos y claves de cada tabla, cómo hacer que las relaciones y las claves cumplan con la integridad de los datos, y al final vamos a ver el práctico en sí. Vamos a explicar qué es lo que hay que hacer en cada punto. Empezamos con el desarrollo en capas. Bien, el proceso de desarrollo en capas se divide, como su nombre lo dice, en diferentes capas, en donde actúan diferentes actores, diferentes roles. En la primera capa, bueno, la capa de la derecha es la capa de datos. Acá es donde se modela y se definen las bases de datos. Acá se describen cuáles van a ser los datos que van a manipular los sistemas, y también se define cuál es el nivel de acceso que va a tener cada parte del sistema. En la siguiente capa está el modelo. Esta capa del modelo, acá se empieza a escribir la lógica de la aplicación. En la capa de datos está enteramente relacionada con la base de datos. Acá se define el motor de base de datos o sistema de gestión de base de datos que se va a usar, y se maneja el lenguaje SQL. Mientras que en el modelo ya empieza a interactuar otro tipo de lenguajes, dependiendo de lo que el arquitecto de software haya definido. En la capa de modelo ya se usan los lenguajes que se les llaman lenguajes de backend, como Java, como .NET, C Sharp, Node.js, Python, etc. En la capa de vista ya se utilizan otro tipo de lenguaje, y acá se define cómo se muestra la información al usuario final. Y la última capa, la capa de despliegue o de deploy, depende de cómo lo llamen. Acá directamente se especifica de qué manera se muestra la interfaz hacia el usuario final. Esto ya tiene que ver con si esto va a ser un sistema cliente-servidor, la configuración del servidor, tiene que ver con los accesos simultáneos que puede haber al servidor y la concurrencia. Todo esta, la última capa es más, más configuración que desarrollo. Bien, ahora, todo lo que estamos viendo en esta materia se desarrolla en la capa de datos, la capa 1, la de base de datos. Todo lo que vamos a ver desde ahora en más se desarrolla acá, y nosotros no nos vamos a salir de la capa de datos. Bien, otra cosa importante a tener en cuenta son los tipos de usuarios. Si recuerdan, en la clase anterior se vio que existían tres tipos de usuarios en las bases de datos. Estaba el desarrollador, quien hacía la programación dentro de la base de datos, el usuario final y el DBA, quien se encargaba de administrar. Dentro de esta denominación de usuario, dentro de estos tipos de usuarios, el desarrollador se puede dividir en dos tipos más, o en dos roles. Está el analista, quien se encarga de escribir, de hacer la documentación, de definir cómo va a ser el modelo de datos, y después está el desarrollador en sí, quien se encarga directamente ya de escribir el código duro en la base de datos. Bien, en la primera parte, en cada una de las tareas que tienen que hacer, ustedes van a asumir un rol. Durante la presentación yo les voy a explicar cuál es el rol que van a cumplir en ese momento. Ok, comenzamos con el trabajo de definición de la base de datos. Primero vamos a empezar con el trabajo de identificar las tablas.
El primer paso del trabajo de definición de la estructura de datos, o sea, de definir la base de datos que va a manejar nuestro sistema o nuestro juego, comienza con el análisis del problema a resolver. Este trabajo lo lleva adelante el analista, el rol de analista. El analista se encarga de estudiar el problema y a partir de ese estudio, a partir de ese análisis, realiza una descripción de ese problema que después toma como base para empezar a armar la arquitectura. Acá en la pantalla ustedes pueden ver que hay un ejemplo de que, bueno, esto ya es un trabajo que hizo un analista que se encargó de hacer un análisis de la problemática y a partir de ese análisis hizo la descripción de ese problema. La descripción de cómo se lee ahí: en un hospital los pacientes que llegan al servicio de urgencias son examinados y dependiendo de su estado de salud son ingresados en la planta correspondiente, traumatología, cuidados intensivos, etc., bajo la supervisión de un médico responsable. Esa, si bien es muy breve, o sea, porque esto es un ejemplo, es muy breve, es la descripción del problema. A partir de esta descripción es que empezamos a analizar la descripción y empezar a formar, a armar nuestra base de datos. El primer paso consiste, después de haber hecho esta descripción, consiste en identificar cuáles serían las tablas o las entidades que van a formar parte de nuestra base de datos. Estas tablas las podemos identificar subrayando o marcando los sustantivos que aparecen en nuestra descripción. Para este ejemplo, si ustedes leen toda la descripción van a ver que empieza con hospital. El primer sustantivo que figura es hospital, después sigue pacientes, bueno, y así. Yo marqué cuáles son los sustantivos que aparecen en este primer análisis, que serían hospital, pacientes, planta y médico. Una vez que ya hemos hecho sacado los sustantivos de la descripción, lo que vamos a hacer es descartar. Tenemos que descartar aquellas entidades que ya sabemos que no van a ser una tabla. ¿Y cómo sabemos cuáles son las que van a quedar y cuáles son las que se deben ir? Para cada entidad candidata, lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuántos datos vamos a poder guardar de esa entidad. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un sistema para un hospital, pongámosle que sea el hospital Quintar, o la clínica Lavalle, o la clínica Rosario, pero es para uno en particular. Supongamos que estamos haciendo el desarrollo de un sistema para la clínica de Rosario. ¿Cuántos registros, o sea, cuánta información voy a guardar de la clínica en la tabla hospital? Yo entiendo, desde mi punto de vista de analista, que en la tabla hospital voy a guardar información del hospital, como la cantidad de pisos que tiene, la dirección del hospital, el nombre, etc. Como estoy haciendo un sistema que va a ser pura y exclusivamente para la clínica de Rosario, voy a guardar un solo registro. Ese único registro va a hacer referencia a la clínica de Rosario y nada más. No va a haber otro hospital dentro de esa tabla. Entonces, si yo veo que no voy a tener más que un solo registro en esa entidad candidata, entonces la descarto porque no sirve. Porque no cumple con el objetivo de toda base de datos, que es almacenar información. No tiene sentido que yo genere una tabla solamente para guardar un solo dato y después nunca más use. Para eso hay otros métodos. Entonces yo descarto hospital como entidad. Ahora puede ocurrir que debido a las características del problema que se debe resolver, existan tablas que sí necesitan guardar un solo registro y nada más. En ese caso sí es válido, pero para este ejemplo no. Para este ejemplo, todas las tablas que solamente guarden un registro o ninguno, las descarto. La siguiente entidad a considerar es pacientes. Acá sí, yo sé que voy a guardar información de todos los pacientes que vienen. Porque no es que en mi hospital no va a venir ningún paciente o va a venir un solo paciente. Van a venir varios. Entonces, a esta entidad candidata a pacientes yo la considero como válida. Lo mismo con plantas.
o planta, porque mi hospital no va a tener una sola planta, va a tener varias, o sea, va a tener traumatología, neonatología, etcétera. Entonces, como yo voy a tener varias plantas, directamente la considero a esta entidad como válida. Ahora, puede darse el caso en donde los datos que van a ser estáticos, porque una planta, digamos que es estática, se puedan almacenar de otra forma sin tener que acceder a una base de datos. Pero para este ejemplo, la consideramos como válida. Y por último, los médicos. También no es que mi hospital va a tener un solo médico, va a haber varios médicos y estos médicos también van a rotar, porque no es común que los médicos que trabajen en un hospital después terminen renunciando, se terminen jubilando y llegan nuevos médicos. Entonces siempre va a haber una rotación de médicos. Bien, una vez que ya hemos descartado nuestras entidades candidatas y hemos dejado las que ya van a quedar, las definitivas, viene el siguiente paso en donde lo que hay que hacer ya es empezar a modelar nuestra base de datos. Una nomenclatura común es dibujar las tablas que van a comprender nuestra base de datos como rectángulos y ponerles un nombre. En este caso, pacientes, plantas y médicos. Y este nombre también tiene que estar en plural, porque en definitiva acá yo voy a guardar mucha información. Por eso se pone en plural. Bien, hasta acá ya hemos identificado las tablas. Ahora lo que nos toca es identificar cuál es la relación que va a haber entre esas tablas. Para identificar la relación entre las tablas, lo primero que tengo que hacer es ver qué verbo dentro de la descripción del problema me relacionan dos tablas. Si recuerdan, la descripción del problema decía que en un hospital los pacientes que llegan al servicio de urgencia son examinados y dependiendo de su estado de salud son ingresados en la planta. En este primer fragmento, ahí estamos viendo que el verbo que une a pacientes y a plantas es ingresados. Entonces acá ya tengo una primera relación. Yo ya sé que los pacientes son ingresados a plantas. Y después dice, bajo la supervisión de un médico responsable. Eso quiere decir que los pacientes son supervisados por un médico o por médicos. Seguramente alguien pensará, ¿y por qué el verbo examinados no es considerado para armar las relaciones entre las tablas? Bien, eso es porque si bien está la primera entidad que es pacientes y luego sigue el verbo examinados, la descripción del problema no especifica quién examina al paciente. Y al no especificar, yo no tengo la segunda parte, la segunda entidad que el verbo debería unir. Por eso no se considera al verbo examinado como una relación. En cambio, ingresado sí, porque yo ya sé que el paciente es ingresado en la planta. Listo, una vez que ya hemos definido cuáles van a ser las relaciones entre las tablas, pasamos al siguiente paso, en donde tenemos que definir cuál va a ser la cardinalidad. La cardinalidad define el número de entidades con la cual otra entidad se puede asociar mediante una relación binaria. Esto básicamente es que define cuál es el tipo de relación que va a haber entre dos o más entidades. Los tipos de relación pueden ser tres. La primera es una relación de 1 a 1, que quiere decir que un dato de una tabla se puede relacionar con un dato de otra tabla y solo con un dato. El otro tipo de relación es de 1 a n o de 1 a muchos, en donde se entiende que los datos de una tabla se pueden relacionar con muchos datos de otra tabla, muchos registros de otra tabla. Y por último, la relación de 1 a muchos o de 1 a n, o de n a n, de mucho a mucho, que indica que muchos datos de una tabla se pueden relacionar con muchos otros de otra tabla. Ahora, cuando se encuentran relaciones del tipo 1 a 1, lo que suele suceder es que esas tablas se terminan fusionando.
terminan armando una única tabla, ya que exista un solo dato de una tabla para otro dato de otra tabla, indica que los dos datos deberían encontrarse en la misma tabla, salvo que el problema requiera que se manejen en tablas separadas, pero generalmente eso no sucede y lo que termina pasando es que ambas tablas se fusionan en una sola tabla. Bien, ¿y cómo se define la cardinalidad? Existe una regla que consiste en hacer dos preguntas por cada entidad para definir los valores mínimos y máximos de esa tabla, de esa entidad. Y la pregunta es una pregunta donde se toma se trata de buscar el mínimo valor. Sería, ¿cuál es la mínima cantidad de sujeto, verbo, resto? Se reemplaza sujeto por la entidad que estamos analizando, se reemplaza verbo por la relación que estamos analizando y resto por la otra entidad. Si tomamos como ejemplo pacientes, lo que vamos a reemplazar es sujeto por paciente, ingresar por verbo y plantas por resto. La pregunta nos quedaría, ¿cuál es la mínima cantidad de pacientes que pueden ingresar a una planta? Y la respuesta es 0. 0, porque puede resultar que ningún paciente ingresa a una planta. Que no vaya nadie. Una planta nuevita, no ingresa ningún paciente todavía. Y ahora se hace la segunda pregunta para determinar el valor máximo. ¿Cuál es la máxima cantidad de pacientes que pueden ingresar a una planta? Y la respuesta termina siendo muchos, porque si bien alguien puede pensar, sí, pero la máxima cantidad de pacientes que pueden ingresar a una planta depende de la cantidad de camas que haya, la cantidad de camas, pero ese valor en esta etapa de diseño no lo conocemos, o sea, es una incógnita. Ese valor recién se carga cuando el sistema está andando. Como estamos en la etapa de diseño y no lo conocemos, lo marcamos con una n. Es un valor grande, pero que no sabemos cuánto es. Con estas dos preguntas lo que ya hemos hecho es definir los valores mínimo y máximo para la entidad pacientes. Ahora lo que tenemos que hacer es las mismas preguntas, pero esta vez para la entidad plantas. Entonces la pregunta nos quedaría, ¿cuál es la mínima cantidad de plantas a la que puede ingresar un paciente? Y la respuesta es una. Un paciente siempre va a una planta. Y la segunda pregunta nos quedaría, ¿cuál es la cantidad máxima de plantas a las que puede ingresar un paciente? Y acá la respuesta es muchas, porque un paciente una vez puede ir por un hueso roto que entraría en la planta de traumatología, o podría ir por embarazo, que si fuese una mujer entraría en la neonatología, etc. Entonces la respuesta termina siendo mucho. Cuando es más de uno es mucho. Bien. Y el mismo análisis, una vez que ya hemos terminado de completar los valores mínimos y máximos para cada entidad, lo que sigue es tomar los valores máximos de esa dupla y eso van a ser los valores de la relación. En el caso de pacientes, el valor máximo es n, entonces ponemos n acá arriba. Y en el caso de plantas, también el valor máximo es n, lo ponemos acá arriba. Ahora, en el ejemplo de abajo, pacientes supervisados por médicos, se hace el mismo análisis. ¿Cuál es la mínima cantidad de pacientes que pueden ser supervisados por un médico? Y la respuesta es 0, porque puede ser que un médico no supervisa a nadie porque es nuevito, porque recién entra o porque se quedó sin pacientes. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la máxima cantidad de pacientes que pueden ser supervisados por un médico? Y la respuesta es muchos, ¿no? Porque puede ser que un médico termina supervisando a muchos pacientes. Ahora, ¿cómo sé yo de que un médico puede terminar supervisando a muchos pacientes? Porque eso me lo dice el análisis, el estudio del problema. El estudio del problema indica que un paciente puede supervisar a varios. Bien, ahora damos vuelta a la relación y hacemos las mismas dos preguntas para médicos.
¿Cuál es la mínima cantidad de médicos que deben supervisar a un paciente? Y la respuesta es 1, porque un paciente siempre tiene que estar supervisado. No puede ser 0 porque ya no estaría supervisado. Y ahora hacemos la segunda pregunta. ¿Cuál es la máxima cantidad de médicos que puede supervisar a un paciente? Y también es 1. Un médico siempre termina supervisando a un paciente. Más allá de que tenga varios, siempre se supervisa a uno. O sea, ¿cuál es la máxima cantidad de médicos que puede supervisar a un paciente? Entonces un paciente tiene un supervisor. Hay un médico que le hace el seguimiento. No hay muchos médicos que lo siguen, solamente hay uno cada vez. Bien, una vez que ya hemos encontrado los valores mínimo y máximo, lo siguiente es escribir estos valores, tomar los máximos. De paciente sería n y de médico sería 1. Una vez que ya hemos definido las tablas, hemos definido las relaciones con su cardinalidad, lo que nos sigue es definir los atributos. Bien, en el diagrama lo que se suele hacer es poner los atributos en un óvalo. Y los atributos si van, bueno, algunos van pueden ir en plural o en singular. ¿De dónde salen los atributos? Salen otra vez del análisis del problema. Si recuerdan, en el práctico anterior se les pidió que analicen el juego Planta vs Zombie, en donde ustedes tenían que decir qué datos se guardaban. Ahora, en un detalle de la resolución de ese problema sería, si yo tengo que guardar, un dato que tengo que guardar son las plantas, ¿cuáles serían los atributos de la planta? Y para el caso de Planta vs Zombie, el atributo sería el nombre de la planta, el tipo de planta, el nivel de daño que produce la planta, la dureza de la planta, etc. Para el caso del hospital, acá los atributos del paciente que nos interesan por ahora solamente son el DNI. Apellidos, se pone apellidos porque un paciente puede tener 1 o 2 apellidos. No sé si habrá de 3, pero por lo menos 2 seguro. Igual que el nombre, también un paciente puede tener 1 o 2 nombres y como son 2, se termina escribiendo nombres. Bien, y lo siguiente es definir de estos datos, DNI, apellido y nombre, ¿cuál sería la clave, la que identifica al paciente unívocamente en la tabla? Para el caso de pacientes, la clave estaría dada por DNI. Y para el caso de médicos, la clave estaría dada por la matrícula. Bien. Hace rato habíamos visto que la relación que había entre pacientes y médico era de mucho a uno, o de uno a muchos. Esta relación se marca poniendo, como se ve acá, en cada extremo la relación que corresponde. En el caso de pacientes, muchos; en el caso de médicos, 1. Ahora, ¿qué quiere decir esta relación? ¿No? Quiere decir que un médico puede atender a muchos pacientes y que los pacientes son atendidos, que un paciente siempre es atendido por un médico. Siempre que hago el análisis tomo como ejemplo una única unidad, o sea, tomo una unidad, un paciente, un médico. Por ejemplo, si estoy haciendo el análisis desde paciente hacia médico, el análisis, la pregunta que me tengo que hacer es, o la afirmación que tengo que hacer es que un paciente es atendido por un médico. Y si lo hago al revés, la afirmación es un médico supervisa a muchos pacientes. Así es como se lee. Ahora, ¿esto qué impacto tiene en la definición de los atributos de nuestra tabla? Esta relación de 1 a n o de 1 a muchos indica que la clave primaria, que en este caso es matrícula de médicos, forma parte de la tabla o de la entidad pacientes como una clave foránea. De esa forma yo puedo relacionar al paciente con el médico que lo supervisa. Entonces cuando vayamos a escribir el diccionario de datos, ya definamos cuáles son los campos que va a tener la entidad pacientes, hay uno
que me va a indicar por medio de qué dato se relaciona con otro. En este caso, matrícula. El paciente se relaciona con el médico a través del campo matrícula. Bien. Para terminar de definir las relaciones, tenemos que ver cómo afecta a la integridad este tipo de relación muchos a muchos. En teoría se explicó que una clave primaria no se puede duplicar, una clave primaria no puede ser nula y los campos deben contener un solo valor. No puede haber múltiples valores dentro de un campo. Veamos este ejemplo. Tenemos una relación N a N o muchos a muchos entre pacientes y plantas. Ahora, esto, si tomamos en cuenta lo que vimos hace rato en el ejemplo anterior, indicaría que tendría que haber el campo clave de la tabla pacientes debería formar parte de la tabla plantas y al revés también. El campo clave de la tabla plantas debería formar parte de la tabla pacientes. Si nosotros escribimos esto, definimos DNI, apellido para pacientes, definimos DNI, apellido, nombres y agregamos planta como clave foránea, vamos a ver que cargando el dato, por ejemplo, DNI 1, Gómez, Sergio, planta 12, DNI 2, Juárez María, planta 11, está bien, hasta ahí hasta ahí no pasó nada. La clave primaria no se vio duplicada, la clave primaria no fue nula y los campos tienen un solo valor. Pero veamos en el caso de plantas. Acá en donde digo que el piso 1, o sea, la planta 11, que es el piso 1, habitación 1, tiene al paciente 2, que sería Juárez. La planta 12, que es piso 1, habitación 2, tiene al paciente 1, que es Gómez. Y otra vez digo que la planta 12 tiene al paciente 3, que es Micaela Melián. Acá ya vemos que la clave primaria se duplica, en este caso aparece 2 veces. Entonces acá ya se rompe una de las condiciones que me aseguran que debería cumplir toda base de datos, que la clave primaria no se duplique. Entonces, acá para los casos de las relaciones de mucho a mucho, lo que se suele hacer es eliminar la relación y agregar una tercera tabla que se encargue de unir a ambas. Bien, así es como nos quedaría armada la relación. Quitamos los valores de las claves foráneas de las tablas pacientes y plantas. Ven que queda ahora solamente DNI, apellido, nombre y acá en plantas queda código, piso, habitación. Y agregamos una tercera tabla que en principio puede estar solamente compuesta por los campos clave de ambas tablas. O sea, tendría DNI y código del piso. Que yo acá le puse piso para identificarla mejor. Aparte, podría tener más datos, como la fecha de internación o más datos, o no. En principio, con estos dos campos ya es suficiente. Y acá la relación que antes era de N a N pasa a ser desde la entidad plantas hacia esta nueva tabla de 1 a N y desde la entidad paciente hacia esta nueva tabla de 1 a N. Y así se resuelve la relación de muchos a muchos para que quede de 1 a muchos en cada caso. Si ustedes tienen si resulta que durante su análisis ven que alguna relación les queda así, de mucho a mucho, tienen que agregar esta tercera tabla, que antiguamente a esta tabla se le llamaba TEA. Ahora ya directamente no tiene un nombre, generalmente se le puede el nombre de esta tabla termina siendo el nombre de la relación. Si acá ingresa, esta tabla se termina llamando ingresos. Ok, bien. Habiendo explicado ya
cómo armar la estructura de las tablas, cómo definir las relaciones y definir los campos, vamos a pasar a ver el práctico en sí. Acá en el punto 1 ya hay una descripción del juego Planta vs Zombie, y lo que se le pide a ustedes es diseñar la estructura de tablas y relaciones. Es decir, hacer todo lo que vimos hace rato, definir las entidades, definir la relación entre las entidades, cuáles son los campos, los atributos que va a tener cada entidad y el tipo de relación, si es de 1 a 1, 1 a n, 1 muchos, 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 y cómo resuelven ese tipo de relación. En el punto 2 lo que tienen que hacer es ya entrar en rol de analista. Ustedes lo que van a hacer es tomar el juego Call of Duty y lo que van a hacer es escribir una descripción como la que figura en el punto 1. No hace falta que tenga tanto detalle. Acá en el punto 1 tiene mucho detalle, inclusive fíjense que hasta tiene los nombres de los atributos que tienen que ir para una determinada entidad. Acá en el punto 2 no es necesario que tenga, lo ideal sería que sí, si lo quieren poner, pónganlo, si no, no. Pero tienen que hacer la descripción de la problemática, que sería esto que está acá en el punto 1. Hacen la descripción de la problemática y en el punto 2 toman esa descripción como base para armar la estructura de tablas. Y en eso consiste el desarrollo del práctico. Con eso terminamos la clase de hoy y ante cualquier duda que tengan, no olviden que está el foro, y si no, en el martes tenemos una clase de consulta, que ya para eso se ha creado el grupo de Discord, que pueden entrar ahí, bueno, hacemos una consulta. Y el próximo viernes podemos hacer una consulta más larga para ir resolviendo este práctico. Así que espero que se haya entendido. Cualquier duda, ya saben, Discord, foro, y la resolvemos. Y será hasta la próxima clase. Hasta la próxima.